Hola, buenas a todos. Bueno, pues la tercera sesión del Zoom, que estamos haciendo, Zoom with the Legends en inglés, pero la primera versión que hacemos en español. Y tenemos la suerte de tener con nosotros a dos ayudantes de cámara, uno mexicano y otro de origen italiano, pero que ha desarrollado parte de su carrera en México también. Y nada, agradecer a Rose, que está conectada al Zoom también, pues nada, todo lo que ha hecho en inglés y ahora pues nos centramos en esta en español. Y daros la bienvenida a Joaquín y Francesco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos, noches por allá. Sí. Francesco, ¿estás conectado? Gracias por estar, gracias por invitarme y poder estar con ustedes. Muchas gracias. Genial, pues mira, pues entramos directamente un poco en lo que queremos ir hablando. Muchas gracias de nuevo por estar y nada, voy a presentar primero a Joaquín Cervera. Joaquín Cervera es un ayudante de cámara que, bueno, yo lo conocí, antes lo estábamos comentando, en 2007. Es un ayudante de cámara de oficio que ha pasado por todos los puestos de cámara, que ha vivido los grandes años del cine mexicano. Yo creo que ha crecido como casi con el cine mexicano, como quien dice, por lo menos contemporáneo, ¿no? De nuestro tiempo. Y también ha vivido pues, las grandes películas de Hollywood que vinieron durante mucho tiempo a México y tiene una experiencia tanto en películas medianas y pequeñas de cine mexicano como en películas gigantes norteamericanas. Y nada, primero quería preguntarte, pues cuéntanos un poquito cómo ha sido tu evolución, ¿no? Que yo creo que siempre es muy interesante ver los que han crecido en el departamento de cámara, pues cómo ha ido evolucionando esa carrera que has tenido. Bueno, pues realmente, pues digo, mis inicios eran bueno, mi madre fue como aficionada a la fotografía siempre. Entonces tenía sus cámaras, tenía pues, sus cámaras de Super 8 y pues así fue como yo más o menos me fui haciendo familiar dentro de este ambiente. Pero realmente creo que yo hice mi primera película con un fotógrafo al cual yo estimo mucho, que se llama Tomomi Kamata, al cual le agradezco yo muchísimas cosas. Hasta la fecha me sigo acordando de sus consejos, de sus enseñanzas. Y pues con él hice mi primera película, mi primera peli. Uh, algo sucedió, ya no veo a... ¿Me oyes, Joaquín? Ahora sí, sí. Y como te decía, pues claro, has pasado como por todos los puestos, ¿no? Desde, no sé si empezaste como meritorio o trainee, no sé cómo le llamáis en México, pero has pasado por todos los puestos y hasta, bueno, incluso en puestos inferiores, al principio pues hiciste películas en los 90 como Romeo y Julieta y Titanic, en las partes que se rodaban en México, ¿cierto? Y Sí. también has hecho Man on Fire, La Máscara del Zorro de Mexican Vantage Point. Unos nombres tiene tu IMDb impresionantes, ¿no? Viviste una época muy interesante, ¿no? Porque se hacían cosas muy interesantes en México, pero también venían producciones de fuera. Imagino que eso te ayudó también a desarrollar tu carrera, ¿no? Tener las dos visiones, las dos perspectivas, ¿no? Claro, claro que sí, sí, definitivamente. Yo tuve, pues se puede decir que la suerte de trabajar en producciones grandes que se hacían aquí en México en esa época. Entonces, me tocó ahora sí que esa suerte de pues, conocer a varios asistentes, principalmente pues, de Estados Unidos, ¿no? Y, y eso me ayudó mucho en mi carrera. Y pues a la fecha, pues digo, pues, sigo trabajando con mucho gusto, me encanta este negocio, me encanta el cine y participar en el cine es algo pues realmente pues muy bonito, ¿no? Y sobre todo como Hocus Puller, lo que pues, nos dedicamos, Francesco, yo y muchos, me imagino que los que estamos aquí, y y pues es algo muy grato, realmente. Perfecto. Bueno, le vamos a preguntar a Francesco, que al igual que Joaquín, tiene una carrera muy extensa ya y ha hecho
tanto producciones, su carrera es un poco diferente porque él es italiano y empezó, yo creo, como me contaba, en Italia y después ha desarrollado parte de su carrera en México. Es interesante eso, yo creo, ¿no? Porque aunque todos hacemos el mismo trabajo y realmente en cámara, digamos, se trabaja parecido en todo el mundo, pero es verdad que cada país o ciertos países tienen su propio sistema, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti esa mezcla, Francesco, entre estos dos sistemas? ¿Cómo ha sido? Ha sido seguramente una oportunidad muy enriquecedora poderse tener una experiencia en un país y luego ver lo que es similar o idéntico, parecido en otro contexto. Entonces, seguramente he recibido eh, una enseñanza en mi primera parte, ¿no?, de la vida en el cine, empezando en Italia y luego en México. He recibido muchas oportunidades que también, como decía Joaquín, me llenaron y me siento muy afortunado de haber entrado a esa posibilidad. Eh, Recién llegado a México conocí a Joaquín, que es muy reconocido allá, y hay otros colegas, también amigos de Joaquín, que son mexicanos. También tengo los amigos aquí en Italia. Lo que quiero decir es que hay grandes profesionalidades de los dos lados. He conocido acá, allá, he conocido gente también que como Joaquín tiene currículum impresionante. Entonces estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias a Gunnar me propuso, le agradezco para haberme dado la oportunidad de estar aquí. Y sobre tu pregunta, eh, el sistema mexicano, por la cercanía con el mercado de Estados Unidos, como decía Joaquín, y como muestra su carrera, en México llegan muchas producciones de allá. Entonces el método, la estructura es seguramente el método en México que está más parecido a lo de Estados Unidos. En Italia creo que tenemos una situación más parecida a la que es la que se vive en España. Y una nota que creo que muchos que están aquí saben, o a lo mejor es importante notar, según mi punto de vista, es la presencia de esta figura del encargado de cámara en México, que creo que es una particularidad de ese país, que es cuando vamos a rentar una cámara en una rental house, siempre la cámara va a salir con un encargado. Eso rompe un mecanismo que o altera en ciertas ocasiones, dependiendo del presupuesto de la película, la presencia o no de un second de cámara. Entonces, esta puede ser, en nuestro trabajo, que todo lo que están aquí conocemos la importancia de, ¿no?, como focus puller, de tener lo que los americanos llaman los second, ¿no? Second de cámara o second AC, su importancia. Y a veces en Italia seguramente lo elige la asistente, como en México, pero en Italia es la única manera de tener un ayudante. En México, dependiendo del tamaño del proyecto, puede ser que tú tengas tu second y el encargado, o en lugar del encargado, en lugar del second, te manden en el encargado. Esto puede en algunos proyectos alterar un poco lo que es la dinámica dentro del departamento. No sé, Joaquín, si estás de acuerdo conmigo. Sí, sí, definitivamente. Sí. Y de hecho, bueno, sí, efectivamente, el encargado es algo que no en todos los países existe. Cuando te dan el equipo, pues te lo dan y pues tú te haces cargo de él y todo. Pero esto viene siendo como si fuera un técnico, dijéramos, ¿no? Que pues creo que no en todos los países se lleva a cabo este puesto, ¿no? Lo que sí creo que es algo muy importante es pues el segundo, ¿no? Porque es como que una pieza clave,
¿no? Y digo, pues yo fui segundo, sé de qué se trata, y pues es como coordinar muchas cosas entre el set y pues donde tienes el equipo, ya sea un camión o algún cuarto de cámara, algo así, ¿no? Eh, es algo muy importante, definitivamente el puesto de un segundo. Sí, Una pregunta, porque me suena a lo que me estáis contando en alguna película más grande que he hecho yo, me suena como al puesto estadounidense del Central Loader, como una persona que tiene el control de todo el material, por ejemplo, si hay muchas cámaras, el Central Loader, digamos, que controla todo el material y cómo se mueve entre las cámaras. ¿Es eso, Joaquín? O... bueno, te voy a decir, cuando estábamos en la época pues digo, del celuloide y todo, sí había los loaders definitivamente, ¿no? Ahora sí que es un personaje dentro de una película muy importante. Y dentro del departamento de cámara, creo que el ser loader y el ser primero, pues son responsabilidades muy, muy fuertes, ¿no? La del segundo no es tan fuerte, pero un segundo tiene mucho más responsabilidades. No sé si me explico. O sea, Mm, el primero y el loader son menos responsabilidades, pero el valor de esas responsabilidades es mucho mayor que las que tiene un segundo. Pero el segundo, por eso digo que es una pieza clave, el segundo lo que tiene es mucho más responsabilidades, ¿no? Trabajar con los actores, poniendo marcas, dando pisadas, reportes, ayudar al primero a cambiar lentes, filtros, emplazar la cámara, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Que un segundo, pues, o se tiene a su cargo. ujú. Pero sí, definitivamente yo fui loader también, lo cual pues es algo muy importante porque son como un tipo de bases para pertenecer a un departamento de cámara, ¿no? Ujú. Hablando profesionalmente. Luego volvemos un poco acerca de la evolución, que a mí me parece muy interesante, algo que ha cambiado mucho, ¿no? Digamos, en cómo se está moviendo el sector ahora mismo, con tantas escuelas de cine y tantos técnicos que van saliendo muy formados, pero que van como muy rápido, ¿no? Pero quería ir Sí. un poco a los inicios, un poco cuando empezabais al principio, si teníais vosotros como una fijación especial acerca de, como veíais al ayudante de cámara, que lo hacíais en esa época en películas, en negativo, ¿teníais una fijación especial con ser ayudante de cámara o simplemente lo veíais como un puesto muy lejano que, bueno, que iría llegando, pero o desde el principio ya veíais que esta parte a mí es la que más me interesa de cámara, llegar y controlarla bien? ¿Cómo ha sido esa evolución? Cuando erais loaders o cuando erais videoasistentes, veíais al ayudante y cómo que teníais ya intención de ser ayudantes o ha sido una cosa que ha venido sola. ¿A mí me preguntas? A los dos. Si quieres, Francesco, empieza tú si quieres. Yo cuando empecé estaba como más atraído de todo lo que es el cine y en particular el departamento de cámara, pero una cuestión de interés a la parte visual, ¿no? Eh, Como me gustaba mucho la foto fija. Realmente me acerqué, siempre he sido una persona que ha necesitado como acercarse a las cosas y a lo mejor tardarse más en volverlas a hacer para sentir la propia. Entonces esto me llevó un poco como decía Joaquín, a empezar de la parte, decimos así, del principio, que es la del loader, y me quedé ahí varios años, varias películas en ese puesto, y, y llegar al puesto de focus puller fue algo que se dio en cierta manera natural y en realidad yo pensaba de vivir esa etapa como una etapa que luego me pudiera haber llevado a operar y a lo mejor en cierto momento a fotografiar, como tomando las cosas en una secuencia. Yo tengo un poco esa necesidad
para acercarme a las cosas y profundizarla. Es mi manera de una necesidad. Entonces, al final, lo que pasó, a un cierto momento vi que y fue también cuando me moví a México, que fue más o menos, yo pasé 13 años, 13, 14 años en Roma haciendo cine y luego otros 13, 14 en México haciendo cine. Entonces, es como un parteaguas. Y cuando llegué a México ya tenía como el problema de hacer relaciones, que todos lo que estamos aquí sabemos cuánto en nuestro trabajo contan las relaciones, no tanto como amistad. Yo creo más las relaciones en términos que nos conocen y confían en nosotros. Eso era la confianza, el asunto de verte crecer, el asunto de verte trabajar, el asunto de saber, el director de fotografía, qué sabías hacer, era un poco lo que te garantizaba el acceso a una producción. Entonces, cuando llegué a México, fue como volver en cero. Entonces, ahí entendí que iba a ser Focus Puller por toda la vida, en el sentido que me gustaba, tenía este reto ahora sí de entrar a un mercado donde no conocía a nadie, me concentré en eso y en ese estoy todavía. Joaquín. Sí. Bueno, pues sí, pues realmente yo también estuve bastante tiempo, bueno, un tiempo, estuve como loader, luego fui segundo y así fui creciendo poco a poco. Mi última película como segundo fue pues el Titanic, ¿no? Digo, me invitaron a trabajar en el Titanic, tomé la oportunidad y todo, fue mi última película. Al regreso a México, yo ya había hecho una película con Patrick McArdle, que era un asistente de cámara de Don McAlpine, un fotógrafo reconocido australiano él. Y cuando terminé yo el Titanic, se presentó la película del Zorro en México, ¿no? En la preproducción y todo. Y Patrick venía en esa producción. Y alguna vez me habló por teléfono y me dijo, oye Joaquín, ¿sabes? No conozco a nadie en México, pues la verdad necesito tu apoyo, ¿no? Y lo que vamos a hacer es seguir un caballo, ¿no? Es lentes anamórficos, con mucho telefoto, no podemos poner marcas en el piso, porque pues, las otras cámaras veían las marcas, te la avientas y le dije, sí, ¿cómo no? Y ese fue el brinco que yo di precisamente de segundo a primero, ¿no? Y pues como que hubo química con el fotógrafo es Phil Mayhew, ¿no? De esa película, de las dos películas del Zorro, fue Phil Mayhew. Y pues gracias a ellos empecé mi carrera como primero, ¿no? Pero creo que es muy importante el pasar por todos los puestos. Es algo que tenemos que hacer. Digo, los que estamos dentro del departamento de cámara, porque en cada paso tú vas adquiriendo diferentes conocimientos, ¿no? Que lo vas a llevar a la práctica en el momento que tú llegues a ser, pues, prácticamente como jefe de departamento, ¿no? O sea, tienes que pasar por ciertas cositas, tiene que haber una disciplina y en el departamento y esa disciplina es pues, la que tú vas a implantar, ¿no? En una producción para que todas las cosas vayan funcionando bien y pues digo, es lo mejor creo yo que debemos de hacer, ¿no? Así el consejo para la gente que esté más empezando es que esté cada ratito en su puesto, porque es verdad, Exacto. y lo que hablábamos antes de empezar el Zoom, que ahora con las escuelas de cine la gente es verdad que sale muy preparada. Cuando vosotros seguramente estudiasteis, pues las escuelas eran mucho más limitadas y ahora la gente sale muy preparada. Y es verdad que cuando trabajamos en fotoquímico, lo de ser ayudante era como casi una tarea imposible, sin conocimiento. Bueno, y Sí, claro. entonces ahora, claro, en las escuelas, pues como el foco se puede ver, ¿no? En monitor, pues hay gente que se lanza directamente. Yo tengo compañeros que son directamente foquistas. Pero bueno, a mí siempre me gusta hablar un poco, y no sé qué pensáis de este tema, de la diferencia entre alguien que sabe hacer el foco, ¿no? Un foquista, y alguien que es un primer asistente de cámara, ¿no? Que hay una diferencia
creo importante, ¿no? Y por desgracia hay gente que igual es que ni puede tener la opción, pero es lo más interesante, ¿no? Dentro del departamento, ¿qué pensáis? Claro, claro que sí, definitivamente digo, la escuela, pues, o sea, por supuesto que es un gran apoyo y todo, pero es teórico, ¿no? Mucha teoría y todo. El estar ya en un set y poner en práctica todo eso cambia mucho las cosas, ¿no? El tener una disciplina, cómo deben ir las cosas, el equipo, esto y el otro, es importante saber todo eso y creo que es bastante importante, ¿no? Y tú puedes llegar a ser, depende también del talento, digo, hay gentes que pues no han pasado por ciertas cosas, ¿no? Pero sin embargo son muy talentosos en lo que desarrollan, ¿no? Pero creo que hay algo que podría faltar en un momento dado y si tú no lo tienes, pues puedes quizá no llegar a lamentarlo, pero sí puedes llegar a extrañarlo en alguna situación. Porque, pues, el hacer una película, muchas veces en el departamento de cámara, todo el tiempo, más bien, no es muchas veces, sino todo el tiempo, siempre es un reto, ¿no? O sea, es un reto en el aspecto de que pues se te presentan situaciones, hay una escena de acción o una escena complicada en otros aspectos y todo. Tú tienes que saber realmente cómo resolverlo y resolverlo rápido, ¿no? Y eso te lo da únicamente la experiencia. Poco a poco tienes que ir dando pasos, no puedes ir brincando, ¿no? Sino hay ciertos pasos que tienes que dar y ciertos escalones que tienes que pisar. Definitivamente, yo creo eso. Francesco, ¿a ti te parece lo mismo que el haber pasado por los diferentes puestos has llegado de alguna manera más preparado, ¿no? Para ser ayudante y lo aplicas de esa manera? Sí, depende, creo que claramente nosotros estamos escuchando también a Joaquín, me parece que estamos dando por hecho que estamos hablando de los que quieren llegar a ser focus puller, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en mi historia me acerqué con ese interés y a lo mejor, ¿no? Con la fantasía corría hasta ser operador de cámara, ser director de fotografía, luego descubrir durante el camino que me gustaba ser focus puller, ¿no? Pero miraba como a esos puestos. Entonces, depende de lo que estamos hablando. A veces creo que hay gente que se acerca al departamento de cámara y a lo mejor tiene un acceso más directo, como como decías tú, Carlos, directamente de la escuela, pero es también una manera de tratar de llegar donde uno quiere llegar lo más pronto posible. Y eso digo, cada quien creo que elige su camino y cómo llegar a las cosas según su naturaleza. Y también creo que eso marca también un poco la trayectoria de una persona y hasta dónde probablemente esa persona puede llegar. Naturalmente, yo tengo como ustedes, como Joaquín, como tú, Carlos, la idea y en mi caso también, como decía antes, la necesidad de pasar por todos los procesos, ¿no? Empezar por el principio para luego ir entendiendo, pero creo que es también una forma de profundizar que yo necesito. Depende uno ¿no? las metas que está persiguiendo, dónde quiere llegar. Esto es una. Si uno quiere ser focus puller en la vida, sí sería muy bueno empezar ¿no? Posiblemente hasta de loader, porque ahorita hay mucho digital, pero el día que te vaya a caer encima un proyecto de material, te lo vas a perder para no haber querido pasar por ahí. Yo creo que está muy difícil que un focus puller, no lo sé, pero me imagino que puede ser muy complicado para un focus puller que empezó en época digital y hizo todo su trabajo en la época digital, de ahí pueda switchar muy fácil a una película inmaterial, porque el focus puller también se supone que es el que conoce más de todos los demás del departamento, hasta del director de fotografía, la cámara o del operador, ¿no? Es el que
la limpia, es el que la prepara en la mañana, es que la guarda. Entonces, el camino que uno escoge, según yo, va un poco, si tomas entradas como más arriba y más rápidas, probablemente o va por puestos más arriba o probablemente no puede abarcar a todo el conocimiento que se necesita cuando uno es focus puller. Ujú. Y sigo contigo, Francesco, porque no sé si te ha pasado que tú cuando empezaste y te dieron la primera oportunidad como ayudante de cámara, que entiendo que a lo mejor fue una cámara B, siendo auxiliar de cámara, que era un poco el paso propio que hemos tenido. Si un momento dado tú dijiste, vale, porque eso se empieza a hacer, pero un momento dado tú dices, vale, soy ayudante de cámara, ¿no? Porque es una evolución, no es como, bueno, ya he hecho el foco, ya soy ayudante de cámara, ¿no? Porque tu inseguridad y tu desconocimiento duran el tiempo hasta que uno siente que ya, pues dice, pues mira, me llaman para un proyecto para la cámara A y me siento preparado para hacerla porque tengo. ¿Cuándo te llegó eso? ¿Tardó? Y por otro lado, hablando de lo que me comentas, que me parece muy interesante que tienes digamos, yo creo que tienes como un anhelo creativo y después te has encontrado, anhelo creativo me refiero a operador, director de fotografía, luego te has encontrado que te encuentras muy cómodo como focus puller. El tema de narrativa y de lenguaje del foco parece como, porque cuando eres auxiliar vas evolucionando y un día pues ya lo haces muy bien, has tenido mucha experiencia y te puedes estar, pero el foco es como algo que como que nunca se acaba, ¿no? Como es un lenguaje muy extenso y que cada director puede tener unas peculiaridades al que te tienes que adaptar, es una narrativa y un lenguaje que nunca se acaba de aprender, ¿no? Parece como infinito. Sí. Es bastante complejo todo lo que, digo, encontrar la respuesta a todo lo que has dicho, que me parece todo profundo y estimulante en una respuesta. ¿Qué sucede? Que al final el trayecto que yo hice en el llegar al puesto de Focus Puller fue pasando exactamente por, como ha pasado a casi todo lo que estamos aquí, creo, pasando por una cámara B. Que de repente el día se le ocurrió al director que había una segunda cámara y estaba en el camión, bájenla, y el DP se pone a operar y el que lo odiaba se pone a poner los focos en la B y etcétera. Eso ha pasado. Y en Italia, en un mercado que está hecho de crew de cámara un poco más chiquito respecto al estándar mexicano o de Estados Unidos, eso pasaba bastante. Entonces, esa es la oportunidad. Ahora, esa oportunidad, según yo, hay que saberla vivir bien, como vivirla en el momento justo, porque también si te lo ofrecen y tienes que no estás listo y vas a hacer un desastre, mejor déjala ir, ¿no? Esa es mi opinión, porque luego la persona que da esa oportunidad esa vez va a ver si tú te la gastaste bien esa oportunidad. Entonces, creo que cuando nos tocó a Joaquín, a mí pasar, ¿no?, a hacer foco, sí era un buen brinco porque estaba el material y no había la posibilidad de saber si habías hecho bien tu trabajo o no. Entonces, el impulso tenía que ser algo realmente, ¿no?, real, concreto, consistente. Sí, tenías que estar listo, ¿no? Esto creo que ahora con el digital, ¿no?, en la intimidad de cada uno, sea un poco más sencillo decidirse a lanzarse, ¿no? Porque tienes la respuesta inmediata del monitor que te dice lo estoy haciendo bien. Antes no era así, ¿no? Entonces esto es no, nada más, no digo en lo que realizamos, estoy hablando de la convicción que tienes que trobar en ti. Entonces creo que antes que el brinco lo hizo Joaquín o yo, lo pensamos, ¿no? Como decir, a ver, ¿lo voy a hacer o mejor me espero?
Hoy creo que es más fácil. Esto es una respuesta a una de tus preguntas. La otra es, sí, del foco como narrativa, sí, lo sabemos bien. Eh, eh, por eso también, como tú decías, a un cierto momento, eh, ver que no quería seguir subiendo a la parte creativa, como tú las llamabas, del operador, director de fotografía, reconocí una cierta creatividad en el foco. Y como Joaquín sabe muy bien, porque hasta es músico, nuestro Joaquín, eh, me parece que tocas el piano bien tú, ¿no, Joaquín? Bueno, eso es lo que La yo parte creo. más, Es lo que yo creo, pero no, la no, no. parte La parte más artística del foco es la visual, pero también, según yo, que me gusta estar al lado de la cámara y veo cómo se mueve la cámara y veo cómo se mueve el actor. Ahí adentro, Joaquín, tú me puedes confirmar o no, hay una musicalidad en el movimiento del actor, en el movimiento de la cámara, en el movimiento de la mano, que si quieres es artística, como la vives tú haciéndola, igual que la parte visual que tú te referías con la narrativa de los focos. Muy interesante. Ahora luego hablaremos de dónde nos colocamos ahora en la era digital con respecto al operador y demás, porque trae cola eso. Joaquín, ¿tú qué me cuentas del lenguaje? Que sé que eso te mueve mucho. Bueno, yo te voy a decir algo. Por eso te decía yo que el pasar por diferentes puestos dentro del departamento de cámara es algo muy importante, ¿no? Porque cuando tú eres segundo, ya hablando de las personas que están en el set todo el tiempo, cuando tú eres segundo, lo que tienes que hacer, una de tus responsabilidades muy importantes, es el apoyar a tu primero. ¿No? Entonces, el apoyar a tu primero en poner marcas de actores, y si el primero ves que mide esto y el otro, tú le ayudas, ¿no? A poner las marcas en el dolly, donde es esto y el otro. Eso a ti, el hacer esa práctica, prácticamente a ti, te está enseñando cosas, ¿no? O sea, te está enseñando cómo vas a resolver alguna situación similar en un futuro, ¿no? El acordarte de todas esas cosas. El apoyo a tu primero, tú como segundo, es algo muy importante, ¿no? Muy importante. El trabajar con los actores, cómo debes de ser, esto y el otro, no distraerlos. Cuando el actor tiene un punto de vista, pues siempre debe de existir un respeto, ¿no? Tú te volteas para que él pueda actuar o sea, de una forma bastante libre y todo, ¿no? Puesto que son las personas, son los personajes que van a estar en la pantalla. Entonces hay que ayudarlos de cierta manera. Y si ellos no llegan a una marca y todo, y ves que el primero está pues sufriendo un poco, ¿no? Porque no llega a su marca, pues tú hablas con el actor, le pones un sandbag en donde él pueda topar, en fin, técnicas diferentes, ¿no? Y ahora uno como primero, efectivamente, ¿no? Como dice Francesco, esa parte sensible, ¿no? Tú la vas agudizando, lo vas agudizando. ¿Cómo? Pues yo en lo personal, digo, yo en lo personal lo que hago es de que cuando estoy trabajando con algún actor, alguna actriz y todo, yo los observo mucho, ¿no? O sea, es algo muy importante observarlos y todo, porque hay algunas personas que al momento de hablar se mueven demasiado, son muy hiperactivos, ¿no? Entonces tú esas cosas tienes que tomarlas en cuenta algunas veces, ¿no? Porque sabes que cuando entra este actor se mueve demasiado y todo, tú tienes que estar preparado para esas cosas, ¿no? Y eso te lo da, pues, ahora sí que una situación normal dentro de un actor, no dentro del set donde él está actuando y todo, ¿no? Sino que, pues, a veces lo hacen, yo no sé, digo, no soy actor, pero me imagino que a veces lo hacen inconscientemente y se mueven y todo. Entonces, tú tienes que seguir todo eso. Y en la época del cine, cuando hacíamos con película, ¿no? Pues sí, efectivamente, como dice Francesco, o sea, tú lo hacías lo mejor posible, te marcabas esto y el otro, tú no lo veías como actualmente lo haces, tú lo sentías. Entonces, el director
le decía al operador, ¿cómo la viste? Él decía, pues bien, esto y el otro. Volteaba contigo, ¿no? Porque pues, tú eres un personaje importante, ¿no? Tú eres el foquista. Entonces, si a ti te decía, ¿tú cómo lo sentiste? ¿No? Y pues yo siento que en este momento esto y el otro y todo, ¡pum! Ya el operador decía, creo que sí, hay que repetirla. Y la repetías. Pero antes había bastantes ensayos, que era algo muy bueno, ¿no? Entonces tú te preparabas esto y el otro. El operador, eso es como trabajar mucho con el asistente de cámara, entre los dos estar, pues ahora sí que en común de acuerdo de cómo va a ser el movimiento, esto y el otro, de aquí me voy para acá y todo. Entonces es una gran ayuda porque es el que está manejando prácticamente la cámara, el que está manipulando la cámara. Tú vas a seguirlo a él en cuestión del foco. Y esa parte de la sensibilidad es algo muy importante, ¿no? Porque tú tienes que sentir cuándo vas a hacer un rack y cuándo no, ¿no? Si te piden seguir los diálogos, muchas veces, digo, o sea, muchas veces, tú sigues el diálogo, ¿no? Jalando el foco al que está hablando, luego el que contesta, luego ¿no? A veces, digo, o sea, tú puedes improvisar cosas que pueden llegar a ser interesantes y al director o al fotógrafo le pueden llegar a gustar. Lo cual es algo pues bastante grato porque dices, ah, bueno, pues, y eso va enriqueciendo tu creatividad como foquista, ¿no? También es algo muy importante dentro del foquista, ser una persona un poquito más creativa y todo, ¿no? Porque eso es un diálogo, ¿no? Que es algo que te lleva, que hace que el público también vaya donde tú pones el foco, ¿no? Entonces, es ese diálogo maravilloso. Pues justamente os iba a preguntar ahora por la inspiración que os inspira de hacer tanto de foquista, pero creo que me has contestado ya, Joaquín, porque, porque en tus palabras se ve mucha inspiración y al final hay que ser pasional con lo que hacemos, ¿no? Para poder hacerlo bien, porque puramente técnicamente te va a quedar otra cosa y hay que poner ahí tu alma, lo tienes que poner ahí y tu apoyo al director y al director de fotografía para que el plano se viva bien y la narrativa. Vamos ya hablando después de estos temas un poco previos de inspiración y tal, pues acá, como estabas diciendo, ha cambiado mogollón el negocio, ha cambiado muchísimo. Y, y las preparaciones de las producciones han cambiado mucho también, adaptándonos al digital. ¿Cómo habéis vivido estos cambios? Y por ejemplo, algo que yo creo a lo que todos nos hemos tenido que adaptar, por ejemplo, que es la relación con el DIT y con el operador previo a un rodaje y cómo nos relacionamos previo, por ejemplo, con el tema de los settings, las LUTs, todo esto que trabajamos ahora con los DITs y que creo que todavía no hay como un libro de estilo, de alguna manera, sino que dependiendo del DIT con el que trabajes y con el DIT de fotos, pues se adapta el proceso para que funcione la máquina. ¿Cómo estáis viviendo las preparaciones ahora en rodaje? Francesco, te pregunto a ti primero, si no te importa. Sí, la preparación en realidad ha cambiado bastante. Ha cambiado, más que nada, han cambiado, si hablamos de la innovación que ha llevado el cine digital con el ingreso de todas las cámaras digitales. Lo que ha cambiado principalmente es la cantidad del equipo, la componente de la electrónica que antes, cuando ibas a tomar tu cámara de cine, casi tenías que pelear para que te dieran un transmisor inalámbrico de video. Los focos también, había como mercado negro de focos, porque era solo, pero ¿por cuántos días lo vas a necesitar? ¿No? Entonces, hoy en hoy, la electrónica entró en manera como muy prepotente y luego más adelante hablaremos de cómo ha entrado esto también en el estilo de filmar. Pero antes de eso, ya en preparación se ve cómo ha cambiado la cantidad de cosas que están adentro de una caja de nuestro equipo, pero todo esto lo hemos visto
punto, ¿no? ¿Cuántos cables hay en cada caja? Entonces, aparte la preparación en términos de cámara test, sabemos que hay algunos test nuevos y habíamos dejado otro, ¿no? Como, ¿no? Cuando probábamos los magazines, ¿no? Y ahorita lo hace, por ejemplo, el DIT y graba un clip y es todo. Entonces, de un lado se han, si queremos, alivianado un poco los cámara test en la parte estrictamente nuestra, no de las pruebas de cámara que hace el director de fotografía, que eso es otro tema. Pero para mí, yo al final, esta transformación, si hablamos de la preparación, yo he visto que una cuestión que se ha evidenciado es como las rentas de cámara se están peleando como de llevarse el trabajo entre ellas, quién va a hacer la película, y luego bajando precio, ofreciendo a la producción el mejor precio, para luego a nosotros esperarnos asistentes al regreso de la película y a ver cuántas cosas nos pueden cobrar, como esto lo rayaron, esto lo perdieron. Entonces, yo me he enfocado en mucho con el cine digital a cuidar esa parte, que las cuentas finales que la renta le va a pedir a producción, pero van a pasar por una llamada a mí o a Joaquín, sean, ¿no? O que no llegue nunca esa llamada, o que la llamada sea aquí no falta nada. Entonces, esto es como en la preparación lo que me ha llamado la atención más de otra cosa. Y es verdad que a veces yo bromeo con mis segundos asistentes, yo que he sido muchos años segundo asistente, que el tema negativo ahora no lo tienen, pero es verdad que a otro nivel tienen muchísimo material y tienen que generalmente tener un control extensísimo, que el puesto de segundo asistente no, de alguna manera, es verdad que antes era complejo a otro nivel, pero ahora sigue siendo complejo también en cuanto al material, por ejemplo. Y qué decir, por ejemplo, de la videoasistencia, ¿no? Que la videoasistencia antiguamente era un High 8 y pregrabar las cintas, y ahora son casi ingenieros informáticos. Con lo cual, pues por ahí también, ¿qué piensas tú, Juax, de cómo ha cambiado la historia? Bueno, sí, pues, realmente yo lo que pienso es de que fue un cambio realmente un poco brusco para nosotros como foquistas de irnos de las cámaras de cine análogas a lo ahora digital, ¿no? A mí me costó un poquito de trabajo adaptarme a lo que viene siendo un monitor, ¿no? Lo que ahora actualmente pues, se usa, ¿no? Tú como primero. Porque pues antes, como te decía yo, ¿no? Antes era más el sentimiento, el seguir esto y el otro, al actor estabas pegado a la cámara, ¿no? Estábamos acostumbrados a una situación muy distinta a la que se lleva ahora, ¿no? Ahora pues estás lejano a la cámara, ¿no? Y a veces ni la tocas mientras están sucediendo ciertas cosas y todo. ¿Por qué? Porque el segundo está ahí, ¿no? Si es cámara en mano, es el que le da la cámara al operador o se la recibe, esto y el otro. Entonces tú estás concentrado en lo que estás haciendo, ¿no? Pero fue una situación un poquito complicada para mí el adaptarme a lo que viene siendo los monitores y todo. Pero pues digo, lo tienes que hacer. Yo no soy mucho de, como decía Francesco, es algo muy cierto. La configuración de la cámara antes, ¿no? Tú mientras menos cables tuvieras y más limpia estuviera la cámara, era mejor. ¿Por qué? Porque la cargabas. Eran cámaras muy pesadas, mucho más pesadas que las que tenemos ahora, ¿no? Y cuando metías un zoom grande y una magazine de 1000 pies y pesaba la cámara, pues, quizá o sea, la mitad de lo que pesan ahora, ¿no? O sea, más me refiero, más volumen. Y ahora las cámaras, pues tienen muchísimos cables, ¿no? Muchísimos cables que dices, bueno, es demasiado cable. Yo en lo personal
yo soy de las personas que lo único que necesito es un monitor. No uso mucho porque me distrae, no porque sea malo, definitivamente, pero me distrae lo que viene siendo el Cinetape y algunas cositas y todo, que yo sé que hay asistentes que lo conocen perfectamente, crearon un sistema de trabajo que les funciona perfectamente, ¿no? Yo no puedo distraerme y ver tantas cosas. Ya para mí el adaptarme al monitor fue un poco difícil. Y ahora poniéndole más cosas, no sé, yo soy quizá de la vieja escuela y por eso no puedo. Te tengo que decir, Juan, que bueno, yo te conocí, que nos conocimos en el 2007 en una película en Valencia, en Panavision, que yo era el loader, y cuando te conocí llevabas una gamuza para limpiar ópticas en el gym y un lapigrazo en la oreja o en la óptica, Para y yo no vi, marcar. y poco decámetro y poco metro, ¿eh? O sea que ya te has complicado con el monitor. Sí, Ya te- ya. Y ahora tienes que agarrar una técnica con el monitor que yo lo que hago es estar concentrado en la imagen, ¿no? Veo al actor y lo veo a los ojos a través del monitor. Entonces tú vas sintiendo cuando el cuadro se va haciendo más chiquito y él se va haciendo más grande o algo así. Entonces esos son los momentos en donde tú, por sensibilidad, vas moviendo la perilla, ¿no? Entonces, tienes que buscar un sistema para poder llevar a cabo el foco ahora. Vamos a pasar al rodaje y hablamos ahora con Francesco, pero lo que dices del monitor me parece muy interesante porque hablando con algún compañero, digamos que tienen muy desarrollado el sistema de, dependiendo de la óptica y el formato en el que esté, conoce muy bien el tamaño del actor del cuadro, por dónde le Ujú. corta y la distancia que el actor está cuando le corta por ejemplo, por la barriga o le hace un primer plano. Digamos que funcionan mucho por tamaños, los que no usan además Cinetape y eso. Y me parece interesante porque al final es otra técnica aplicada ya a monitor, pero que es de conocer el tamaño en con cada focal, ¿no? Sí, 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 definitivamente, definitivamente. Muy interesante. Y ya cambiamos un poco el rodaje y te quería preguntar, Francesco, eh, cómo ha cambiado todo, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Sé que te gusta, creo que ahora tenemos un poco los dos lados, ayudantes de cámara que se han separado un poquito del operador y otros que intentan en la manera que pueden mantenerse cerca y según me has comentado te gusta estar cerca, ¿no? ¿Cómo te has adaptado tú a la forma de trabajar de ahora en digital? Sí, como decía Waco, Joaquín, con la llegada de la electrónica han aparecido más monitores, más cables, más electrónica. Ya los controles de foco inalámbrico son casi, eh, no se puede trabajar sin ellos porque también ha cambiado un poco la modalidad, ¿no? A que nos acostumbraron también en el estilo ¿no? En esta época con mucha cámara en mano, cámaras o en estética, cámaras muy dinámicas. Entonces esto hace que mientras antes yo, por ejemplo, prefería mucho usar el follow focus, a un cierto momento entendí que todo se movía también entre el cambio digital, también la cámara se empezaba a mover mucho y cuanto más pronto pude, me compré mi sistema de foco que hace que es un poco como tu bicicleta, ¿no? La conoces en cada momento. Y eso también generó ciertas facilidades. Sabemos todos lo que estamos aquí que no los eh, pre-market ring, no, los anillos premarcados, son una herramienta que se desarrolló, decimos en los últimos años, ya llevan un rato, pero lo que hacen es que en alguna manera, si tú usas siempre el mismo sistema de foco y tú usas siempre el mismo ring pre-market,
todos los lentes son parecidos. Entonces, cuando Joaquín empezamos, pues estaban, ¿no? Los High Speed, los Cook 2.1, los Normal Speed, y eran lentes que la mano se movía 1 milímetro o poco y estabas dando cambios muy grandes. Y desarrollaron los lentes y hicieron las escalas más amplias justo para nuestro trabajo. Sacaron esos sistemas de foco con Premarket Ring y eso hizo que hoy en hoy cualquier lente, si tú usas siempre el mismo sistema, siempre el mismo focus ring, pues tu mano casi en cierto momento es como pedalar la bicicleta que decía antes, se mueve casi sola. Esa es una grande ayuda que tenemos respecto al follow focus donde Joaquín, estuvimos varios años colgado y, y eso es un cambio y al cambio al digital que sí generó, como sabemos todos, lo que estamos aquí, ciertas complejidad porque aumentan los K, el círculo de confusión se hace más pequeño, los píxeles, ¿no? Las ópticas siempre más luminosas. Esto ha vuelto nuestro trabajo muy tedioso. Y yo he tratado de llevarme lo que tanto me había costado construir en los años de estar al lado de la cámara con el follow focus, que he tratado de hacer lo mismo con un foco inalámbrico en las manos. Y la parte que creo que sigue pasando cuando estoy ahí y que no puede pasar si me pongo en un monitor, es que si hay un ensayo, que espero que siempre hay al menos uno, o se entienda al menos que alguien nos diga qué va a pasar y luego me la armo. Lo que sigo haciendo en mi cabeza es como, y lo hacemos todos, yo creo, es descomponer el espacio y el movimiento en medidas, ¿no? Es como saber la cámara que va a hacer, ver que va a ser el actor, el coach, lo que sea, y adentro de nosotros como nos creamos como unas agarres, que esos agarres son los que nos acompañan haciendo el foco del momento de corre cámara al corte. Esa es la parte que estando al lado de la cámara vas a poder hacer, ¿no? Viendo el actor dónde está y dónde estás tú con la cámara. Es muy interesante. Yo es que a veces noto y que de alguna manera, dependiendo del proyecto y como tú comentas, te fuerzan, porque es un sensor muy grande o trabajando con muy poca luz, muy abierto, te fuerzan a, digamos, a veces a no quitar el ojo del monitor porque a la que te despistas un segundo estás fuera. Esa misma cosa te aleja del operador, porque si la cámara se mueve, etcétera, pues ya de alguna manera, si tienes el monitor montado, pues pierdes el control o la visión con respecto al monitor. Y es una pena porque nos aleja a veces de los operadores. Y creo que es muy importante estar siempre cerca de ellos, ¿no? Y la tendencia es como alejarnos, pero es la propia tendencia tecnológica para poder asistir el plano. No sé, ¿cómo veis este tema? Bueno, Joaquín. sí, bueno, mira, algo muy importante que acabas de decir, es cierto. Bueno, sí, realmente necesitas estar cerca del operador mientras la cámara la tenga él, pero en sí la cámara es algo donde tú tienes que tener un contacto visual, ¿no? Porque muchas veces, como mencionabas, ¿no? O sea, a veces se trabaja con muy poca luz, donde tú ves el monitor y pues no se ve absolutamente nada, ¿no? De que pues dices, bueno, ¿dónde viene el actor que no lo veo, ¿no? Entonces ese contacto visual entre la cámara y el actor es muy importante, que eso te va a ayudar, sobre todo creo yo, no sé. Para mí los lentes angulares pues, se ha vuelto al contrario, ¿no? Antes los lentes angulares era muy fácil bueno, era menos complicado el seguir el foco a un telefoto. Ahora yo siento que es un poco al revés, ¿no? Los lentes angulares, muchas veces tú ves el monitor y dices, no sé si estoy o no en foco, si es que tú no estás adentro del set, que tienes que estar
o sea, no sé, hay un muro que te impide ver y todo. No sabes tú realmente. Entonces, muchas veces te levantas, observas y dices, ah, no, pues hay 20 pies. Ok, perfecto. Entonces, ya ahí tú vas jugando, ¿no? Y con el telefoto actualmente, tú sabes si estás o no estás en foco, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto, para saber realmente si el foco está ahí, los telefotos son mejores, ¿no? Que, pues digo, no dejan de ser lentes difíciles, definitivamente. Son lentes muy difíciles, pero el contacto visual es algo muy importante, ¿no? Antes, y yo a veces lo que sí extraño es, por ejemplo, que hay escenas en donde un pleito, una pelea, la cámara se mueve y todo. El estar cerca de la cámara, tú siempre estás conservando la distancia entre la cámara y lo que se está filmando, ¿no? Ya sea un coche, un pleito, lo que sea, pum, pum, tú vas moviendo la perilla conforme la cámara se va moviendo. Pero a través del monitor a veces se vuelve más complicado, ¿no? Entonces tienes que estar volteando a ver qué tanta separación ha habido entre el actor y la cámara, ¿no? Y porque son movimientos tan rápidos que en el monitor no llegas a percibir realmente, pero te ayuda mucho pues ahora sí que el saber un poquito de medidas, jugar mucho con la cinta, ¿no? Es algo pues, importante, que vayas marcando distancias, esto y el otro, y pues, esas son creo que las cosas importantes actualmente para seguir foco, pues con monitores y mucho contacto visual. Muy bien. Y una cosa que yo creo que también viene mucho de oficio y que cada vez, bueno, no sé, creo que algunos actores, por ejemplo, se sienten un poco solos porque no estamos pegados a la cámara. ¿Qué fórmulas utilizáis con los actores, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, cuando estás empezando una película es fundamental crear un vínculo con el actor, saber meterlo, digamos, en tu trabajo un poco y que también, de alguna manera, sin distraerle, sepa que tú estás ahí y que necesitas de su apoyo, ¿no? Y para esto, pues hay muchas estrategias, ¿no? ¿Seguís algún tipo de estrategia o fórmula con los actores? Pues sí, realmente digo, hay momentos en los que pues son racks que tú tienes que hacer, ¿no? De un actor que tiene el diálogo a un automóvil que va a aparecer en el fondo, ¿no? Entonces, saber en qué momento el actor va a voltear o cuál es el cue preciso para que tú hagas el rack y entre el automóvil al fondo y todo. Entonces, el hablar con el actor es algo, creo yo, que es algo muy importante, ¿no? Es algo importante y también eso te hace concentrarte más, ¿no? El estar como en una comunión dentro del set, ¿no? Y el actor mismo te va llevando, cuando tú le dices, oye, ¿cuál es tu diálogo para que yo haga? En el momento que tú digas esto, pum, voy a hacer el rack, entonces ellos te lo dicen, claro, eso es pues algo muy, 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 muy bueno el trabajar uno como foquista, ¿no? Es algo muy bueno el que trabajes junto con el actor, ¿no? El operador, y llegas a hacer pues cosas muy interesantes. Y pues por lo general los actores siempre te apoyan, ¿no? Es raro Francesco. una que no te apoye. ¿Por qué? Porque saben lo complejo que es tu trabajo. Yo creo que este trabajo de focus puller dentro de una producción es una de las cosas, uno de los trabajos más difíciles, ¿no? Uno de los trabajos más difíciles. Alguna vez a mí me lo dijo un actor que creo que es reconocido, Charlie Sheen, me dijo que de todos los trabajos de un set, creo que él creía que el del focus puller era uno de los más difíciles en desarrollar. Yo pienso que también la actuación, ¿no? Ha de ser algo muy difícil porque el estar enfrente de la cámara y personificar ahora sí que a un personaje, ¿no? Pues no ha de ser algo tan sencillo,
¿no? Entonces tú tienes que estar muy concentrado, tienes que estar como en mucha comunicación con el actor, con el operador, esto y el otro. Si hay una actriz que está llorando, pues no por un fuera de foco, o sea, constante, vas a estar repitiendo y repitiendo, digo, desgastas a tu actriz, ¿no? Entonces, creo que sí hay ciertas consideraciones y cierta disciplina que uno tiene que tomar también como foquista, ¿no? Es una responsabilidad bastante fuerte dentro de una producción, definitivamente. Francesco, ¿qué me comentas? ¿Que sigues alguna fórmula, estrategia con los actores al comienzo de los rodajes o en tu relación con ellos? ¿Francesco? Uy. Sí, ¿me oyes? Ahora, perfectamente. Sí, se había caído un momento la comunicación. Me quedé en lo que estaba diciendo Joaquín de cierta colaboración. ¿Ahí seguimos o hiciste otra pregunta? No, te preguntaba un poco acerca de si tú sigues algún tipo de estrategia o fórmula con los actores, ¿no? En tu relación con ellos, que creo que es muy importante. Algo que... En realidad, decía Joaquín, casi todo lo entienden y colabora. Y se me ocurrió a la mente el verano pasado que estaba en una película italiana y estaba un actor que en Italia es reconocido. Y estábamos con dos cámaras, y yo estaba en la frontal y había una B cámara lateral y un poco más abierto, la lateral un poco más cerrada, y pusimos al actor que estaba sentado, estaba dando una clase, pusimos unas marquitas como se hace en la silla. Y de repente me volteo justo antes del corte cámara, me volteo hacia mi compañero de la cámara B, que me indica la silla y como a decir, mira, ya se salió de su marca. Y entonces yo me acerqué, que era más cercano al actor, y hasta me acuerdo que para no hablarle desde arriba, de parado, y él sentado, me, me arrodillé, ¿no? Para hablarle a la misma altura de ojos, ¿no? Para que fuera más respetuoso. Y le dije, mira, aquí se movió un poquito la silla, ¿puedo volverla? Y él me miró a los ojos y me dijo, no. Entonces yo dije, ok. Y él se sintió un momento culpable y me dijo, no, pero ¿cómo lo podemos resolver? Y yo le dije, lo resuelvo yo, en el sentido que voy a volverme a tomar mis focos, ¿no? Claro. Entonces, no siempre son tan colaborativos. Entonces, yo trato de no, en un principio de película trato de, ¿no? También de medir quién está ahí enfrente, ¿no? Tratar de entender quién es. Y de ahí voy viendo si está la posibilidad de construir una relación de, como dice Joaquín, de conciencia, de colaboración, porque al final estamos haciendo una coreografía. Y el mismo proyecto. Sí, a mí, Exacto. justo. En este libro de consejos que, digamos, uno lleva en la cartera, me contó un foquista hace mucho tiempo, me decía que hay ciertos actores que cuando estás pegado a la cámara, el operador a veces no se da cuenta y cuando acaban una toma necesitan complicidad. Y que estamos muy en su línea de visión. Y que así se puede empezar a crear una relación con un actor. Como mirándole, tú no eres el que aprueba si lo ha hecho bien o mal, pero mirándole, como apoyándole después de cada toma, y ahí como que te puedes ir acercando a un actor, como creando complicidad, ¿no? Que tú estás ahí mirando lo que él hace y valorando lo que él hace, ¿no? Sí. Interesante. Perdón, Carlos. Creo que hay algo muy importante en lo que acabas de decir, por eso te mencionaba yo lo del el estudiar mucho el movimiento de los actores, ¿no? Estarlos viendo y todo, no solamente en el set, ¿no? Corte a comer, pum, ves que está sentado y de repente lo volteas a ver, claro, algo que no lo haga sentir incómodo, pero sí analizar sus movimientos y todo, ¿no? Y por ejemplo, hay gestos, ¿no? Hay cosas
que el actor muchas veces, en respuesta a lo que está escuchando del otro actor, hace movimientos, gestos que pueden llegar a ser importantes dentro de una escena, ¿no? Entonces, si tú en ese momento haces el rack para ver esa situación del actor que, pues, no sé, alguna reacción o algo así, eso es algo muy bueno que muchas veces, pues, los directores, por estar concentrados en el diálogo del otro actor, lo pasan desapercibido. Entonces, cuando tú lo demuestras, te dicen, hey, eso estuvo bien, ese momento estuvo ideal, esto. Entonces, esa es la aportación muchas veces de un foquista, ¿no? Que a veces no te lo piden, y si tú lo haces puede llegar a ser interesante. Claro, hay momentos en que te dicen, no hagas esto y el otro, porque luego vamos a hacer la cobertura de él. Ok, lo entiendes, ¿no? Pero al menos propusiste algo en el momento, ¿no? Y creo que una de las cosas, es algo que también quería yo mencionar, ¿no? Lo que viene siendo el cine actual, ¿no? El cine digital. Antes ensayaba mucho, ¿no? Hacíamos 3, 4 tomas, pero hacíamos 15 ensayos o no sé, 10, 7 ensayos, ¿no? Ahora es al revés. Dicen, ok, vamos a grabar el ensayo, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿No? No sé qué va a pasar, qué es lo que viene, y ya te explican a grandes rasgos qué es, y tú empiezas a improvisar. Después de esa toma, que fue un ensayo grabado, ¿no? Tú empiezas a entender muchas cosas, el mecanismo, la coreografía sí, del momento y todo. Y ahí es cuando tú como foquista empiezas a aportar, ¿no? Y dices, y lo sientes, y dices, pum, aquí me atrasé, aquí lo voy a mandar un poco más rápido, esto y el otro, o bien, como decíamos hace rato, te pones de acuerdo con el actor para que en el momento de que tú vayas a hacer un rack, ¿no? El actor te dé un cue con alguna señal o algo así, ¿no? Para que, y tú haces en timing ese rack, ¿no? Y todo se va a ver más bonito, más armónico, ¿no? Porque de eso se trata. El cine yo creo que es un trabajo en conjunto que todo el mundo tiene que estar como muy de acuerdo, ¿no? Muy de acuerdo, sobre todo en un set, realmente, ¿no? Se juegan las piezas de una forma en la que todo el mundo tiene que tener una cierta armonía, ¿no? Y eso es lo que hace interesante muchas veces pues, o sea, lo que te motiva muchas veces, ¿no? Sí, es importante, ¿no? Establecer los diálogos que uno tiene, ¿no? Tanto con el director a través de la narrativa que él quiere exponer en su película, tanto como con el que opera la cámara, ¿no? Y Exactamente. a colación a esto, Francesco, me apetecía preguntarte, porque, bueno, has rodado Roma, la película Roma, archiconocida, y debe ser muy interesante también, creo, tener, según tengo entendido, aunque había un additional director photography, alguien que a veces, imagino, llevaría la cámara en según qué planos, Cuarón llevaba bastante la cámara y la interlocución con un director que encima lleva la cámara y que está bastante a cargo de la fotografía debe ser muy interesante para un foquista porque lo tienes todo ahí, en tu relación con él y además una película que según yo está tan coreografiada, ¿no? Porque también hay películas y películas, ¿no? Y justamente, pues como decía Joax antes, peleas, etcétera, pues son cosas más de sentimiento, tal. Cuando algo está tan coreografiado hay que afinar muchísimo. Y es cuando se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Cuando un plano está tan coreografiado, puede ser un cuadro como lo es, ¿no? Casi cualquier fotograma de Roma, ¿no? Sí, fue una experiencia muy interesante por varios aspectos, no solo lo que mencionas tú, también por cómo, ¿no? Alfonso Cuarón desarrolla su manera de hacer cine, su manera de ser cineasta. Esa es la primera cosa que me parece fue importante para mí como experiencia, estar a su lado, al lado de una persona que tiene esas capacidades. Luego, ¿Hola? Creo que se perdió la conexión, ¿no?
Se perdió la conexión. Bueno, ahí vuelvo, ahí vuelvo. Ahora, Ahí está. el micrófono, Francesco, se ha ido un momentito. Esto ha pasado en todos los Zooms. No es el primero en español. Siempre pasa. Ok, Ahora, ok, ok. Entonces, yo no te veo, pero tú me oyes, ¿sí? sí, Que ahorita no te perfectamente. veo. Sí, dime. Te oímos. Ok, entonces no importa y voy. Y entonces esa era la primera parte que hizo muy importante para mí esa experiencia. Luego, Alfonso Cuarón en esa película estaba dirigiendo y hizo también la dirección de fotografía y además también respecto a lo que tú hablas de coreografía, hizo también cada emplazamiento de la película, así de manera precisa y milimétrica. Nos daba una indicación muy clara con el viewfinder, estábamos listos como hacemos siempre ¿no? Con la marca, con la altura y esto. Y lo que se estaba marcando con el finder es luego lo que todos vimos en la película. Entonces había una claridad muy fuerte en lo que era el emplazamiento. Y él siempre, ya me lo había contado desde el principio, me había dicho, yo estoy acostumbrado a trabajar así, independientemente que en esta película sea yo el director, también el director y el director de fotografía. Yo estoy acostumbrado eh, a, a meterme ahí y tienes todos los conocimientos. Y lo que a lo mejor como espectadores se ve, tú hablabas de coreografía, lo que es encantador en el estar ahí es ver en vez cómo él venía con nosotros para marcar el movimiento y lo íbamos preparando si era un dolly y luego iba con los actores, pero no había esta dinámica donde a veces sientes que o el director o el operador de cámara corrige ciertos movimientos del actor para que eso tome un ritmo con la cámara. Parecía casi que ya venía pensado. Él venía, nos decía cómo era el movimiento y Alfonso Cuarón se iba con los actores y iba con ellos. Y luego las dos cosas arrancaban y el resultado es lo que viste. Y se alineaba muy bien. Ya sea como lo haga, pero se alineaba ¿Cómo? todo muy bien. Que se coreografiaba todo muy bien, que era espectacular. Sí, todo aparecía así. Muy interesante. Bueno, ya vamos a ir acabando para que pueda hacer preguntas la gente. Yo os voy a preguntar una última. Y, y es esta, que básicamente es si tenéis algún consejo que os hayan dado o algo que vosotros sigáis desde siempre para vuestro trabajo, ¿no? Como ayudantes de cámara. Si daríais algún consejo o alguna fórmula que sigáis siempre que os haya funcionado, que creo que es muy interesante para todos. Bueno, no Vas, sé si Joaquín. voy yo, vas tú, ¿quién va? Venga, Joax, dale. Bien, yo creo que algo muy importante, no solamente en el departamento de cámara, sino en cualquier departamento y que pues, o sea, siempre te va a ayudar es la disciplina, ¿no? Es algo que siempre tenemos que tener, disciplina en un set, ¿no? Y actualmente, pues digo, sí ha cambiado mucho el cine. Yo recuerdo cuando, pues, aunque no hubiera sonido directo, en el momento que corría la cámara, tú tenías que estar escuchando el trrr del paso de la película, ¿no? Que eso era algo muy interesante porque involucraba a todos los que estábamos adentro de un set, ¿no? Guardar silencio, aunque no hubiera sonido, ¿no? Guardar silencio, un respeto siempre pues a la cámara, ¿no?
porque pues es el objeto que es el testigo del trabajo de todos, ¿no? Ahí es a donde se refleja todo. Entonces siempre debe de haber un respeto digo, por supuesto, a nuestros compañeros y todo, pero un respeto a la cámara, ¿no? Siempre te va a funcionar el que no te pongas enfrente, el que te estén llamando la atención, el que entres a un set y no todos con su celular, ¿no? Porque, pues, o sea, ahora pues se acostumbra mucho eso, que tienes tiempo libre y lo primero que haces es sacar tu celular para ver si hay algún comentario o algo, lo cual no está tan bueno porque te desconcentra. Entonces, yo pienso que la disciplina es algo muy importante, ¿no? En todos los aspectos. Francesco. Sí, estoy seguramente de acuerdo con Joaquín. Ya ese cine digital que está hecho de monitores por todos lados y hasta el que pasa atrás barriendo el set te puede decir que estaba fuera de foco, hace un poco como, no, es como una destrucción de todo lo que se ha perdido. Hoy en hoy como la presencia, la posibilidad de ver el resultado en manera directa, inmediata, ha generado cambio en nuestro trabajo en manera bestial. Bajo el lugar del foquista, te esperabas una semana a ver en las proyecciones si lo habías hecho bien o mal. Y por ejemplo, haber perdido la proyección de dailies es un ejemplo de lo que se perdió y donde se aprendía mucho, según yo, en los dailies. Y de ahí todo en adelante, como que también cada departamento creó, no solo nosotros de cámara, pero también todos los otros departamentos que están en el set han cambiado su forma de checar su maquillaje, de ver su peinado, y antes era más por medio de los ojos. Hoy parece que ya con el asunto que ya lo estamos viendo cómo va a quedar, los monitores se han vuelto nuestra llave de lectura, de medición y ¿no? de interpretación de nuestro trabajo. Eso creo que es una parte que se perdió y que habría que actuar como si no se hubiera perdido. Magnífico. Pues yo de momento, para dejar, que seguro que hay bastantes preguntas, me va a ayudar Clem. Me van a ayudar a ver si hay alguna pregunta por el chat o alguien levanta la mano y vamos respondiendo. Que a mí, yo estoy con el teléfono y me cuesta saber las preguntas. Clemens, if you help me now with the questions, please. Yes, so far no questions. So sorry, my Spanish is not that good, so I will stick to English if that's okay. So if you have any questions, please raise your hands, and we will not read questions from the chat, but you can ask them directly. So we've already the first one. Luis, ¿no? Hola. Hola, Joaquín. Hola. Hola, ¿cómo están? Todos saludos desde México, Veracruz. ¿Qué consejo le darías a todos los aspirantes a First IC y operador de cámara que apenas están incursionando en este hermoso arte del cine? ¿Qué consejo le darías a todos aquellos que están empezando? ¿Me hablas a mí? Ok. Bueno, pues como te decía, principalmente pues pasar por todos los puestos, digo, dentro de lo que viene siendo el departamento de cámara, es importante. En cada uno tú vas a aprender algo, ¿no? Y vas a entender el siguiente puesto, el que sigue. Mencionando una vez más a mi maestro Tomomi Kamata, él me decía que tú para ser un loader tienes que pensar como segundo. Para ser un segundo tienes que pensar como primero. Y para ser primero tienes que pensar como operador. Un operador tiene que pensar como fotógrafo, ¿no? Entonces es importante
aporta mucho y le das mucho apoyo a tu jefe inmediato, ¿no? A tu compañero de producción y te ayuda mucho, ¿no? Y la disciplina. Sí. Bueno, pues eso. ¿Hay alguna pregunta más? Yes, from Rafael, from Chile. Rafael. Sí. Hola, ¿qué tal, Carlos, Joaquín, Francesco? Claro. Clemens, gracias, ¿verdad? Está bueno esto de poder hacerlo en español también. A veces uno se mete en inglés y es muy interesante, pero queda mucho público afuera también. Y más que nada que nos puedan dar algún punto de vista sobre, en algunas situaciones, hacer cámara y foco a la vez, en algunos proyectos más chicos, a veces en documentales, incluso algunos largometrajes. ¿Qué experiencia han tenido y cómo lo ven? Porque es interesante, pero a la vez también es muy complicado y a veces hay para proyectos que simplemente no se puede también. No sé cuál es su experiencia. Bueno, yo te voy a decir algo. Creo que es algo bastante difícil, no es fácil de hacerlo y lo tienes que practicar mucho, ¿no? Porque pues hay ciertos momentos en donde tú puedes mandar el foco al fondo o regresarlo y estar operando y haciendo eso es un poquito complicado, yo creo, o seguir un personaje, seguir algún coche o algo así que venga hacia cámara a una cierta velocidad. Digo, tú lo estás viendo, pero hay momentos, mientras más cercano, más difícil, creo yo. No, nunca lo he hecho yo, pero sí conozco gente que lo hace y lo hace muy bien, pero ya muchos años haciéndolo, ¿no? No es tan fácil. No, no. Francesco. Sí, creo que lo que dijo Joaquín está perfecto y además creo que es algo que a lo mejor te podría contestar más un operador, que estando en cámara puede decirte si él puede hacerlo solo. Yo estando como focus puller no te puedo decir sobre esa posibilidad. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta más por ahí? Creo que había en el chat. Sí, yes, from Gerardo. Gerardo, Sorry. Gerardo, are you here? ¿Ahí me escuchan? Sí. No, yo no tengo ninguna pregunta para Joaquín y Francesco, más que nada yo los quería saludar. A Joaquín lo conozco de hace años, me pongo un poco emocional porque hace mucho que no lo veo y con Joaquín compartí muchos años de sets, igual con Francesco. Sí, bastantes años. Bastantes años, muchas veces durante una temporada dormimos más tiempo juntos él y yo que con nuestras respectivas mujeres, la verdad, ¿no? Nunca tuvimos sexo, ¿eh? Eso, nada, puros besos, nada más. Puros besos, pero me da mucho gusto verlos. Están aquí dos grandes profesionales de la industria en México, la verdad. Qué bueno que les dieron este espacio. Mucho que aprender de ellos. Ojalá, no conozco aquí a nadie, bueno, Héctor Flores que anda por ahí, pero ojalá y realmente puedan, tanto Joaquín y Francesco, hacer escuela, que es lo que falta mucho también ahora, porque antes teníamos la suerte como estudiantes de cámara y operadores de... ¿Me escuchan? sí. Teníamos la suerte de que venían producciones muy grandes y aprendíamos también de, pues, nos guste o no, de los norteamericanos, que son una industria muy grande y lo hacen muy bien. Y ahora no, entonces, pues nada, me da mucho gusto verlos, Joaquín, Francesco, saben que los estimo, los quiero. Muchas gracias. Ojalá y nos veamos pronto. Sí. Eso es todo. Muy bien, saludos, Gerardo. Saludos, Juan. Gracias. En el chat preguntaba Distowar
cómo es su relación con el cinefotógrafo, perdón, antes de un proyecto. Cavazza. Gracias. Pues la relación depende mucho de la personalidad del fotógrafo. Entonces, cambia mucho si ya lo conocemos, si ya trabajamos con él, si alguien nos recomendó, si pues no tuvo de otra y nos escogió porque el que quería no estaba. Entonces, cambia mucho. La relación. Yo de instinto como persona, pero creo que más o menos eso hacemos todos, me acerco al director de fotografía transmitiéndole como una sensación de interés y compromiso, que es la que normalmente no me mantiene en trabajar en este medio. Y entonces me acerco a él cuando él me lo permita y cuando haya la necesidad de opinar, opino, y cuando haya la necesidad de estar callado, callado. Y Joaquín. Bueno, yo creo que la relación entre el primer asistente y el fotógrafo es algo muy importante. Es algo muy importante desde el inicio, de lo que viene siendo desde la preparación de cámara, ¿no? Cuando estás haciendo pruebas y todo, tú te vas dando cuenta más o menos cómo le gusta a él trabajar, ¿no? Entonces, para que haya un mayor entendimiento y todo, no es realmente consentirlo, sino llevar más o menos su método de trabajo efectivo, ¿no? Para que él se sienta pues, con cierta confianza en ti y todo, te tome en cuenta, ¿no? Y pues con tu trabajo, ¿no? Él se va a dar cuenta más o menos de un nivel que puedas tú tener, ¿no? Y, y creo que sí es algo muy, muy, muy importante el mantenerte en contacto con tu fotógrafo, ¿no? ¿No? Que eso es parte también de lo que te motiva, ¿no? Porque muchas veces te toca trabajar con fotógrafos de mucho renombre, ¿no? Y pues tú te das cuenta más o menos del nivel de ese fotógrafo y tratas pues más o menos de igualar un nivel y ese es algo muy importante, ¿no? Y digo, te podría mencionar muchos fotógrafos, pero sí es algo muy, muy importante tomar en cuenta a tu fotógrafo y el que él te tome en cuenta a ti, ¿no? La adaptabilidad, ¿no? Adaptarse a sus necesidades y ser un poco camaleónico con cada director de fotografía, ¿no? También. Exacto, y que no haya una duda con respecto a la relación que tengas tú con tu fotógrafo. Él cuando te da alguna instrucción que seguir, pues sabe realmente que esa instrucción va a ser llevada a cabo al pie de la letra, ¿no? Entonces, ese es algo muy bueno, porque son apoyos muchas veces que tú recibes cuando hay algo que no sucede como a ti te hubiera gustado o como él hubiera querido, ¿no? O sea, ese apoyo se puede presentar en darte otra oportunidad muchas veces, ¿no? El pedir otra toma y decir, señores, por favor, necesito otra toma. Eso hace un compromiso también, claro, de ti hacia la producción, ¿no? Que uno tiene que estar comprometido definitivamente, ¿no? Ese es algo muy importante, el compromiso que uno pueda tener ante la producción, ¿no? Para ese Pregunta muy interesante. Está bien. Pregunta Distowar, ¿cómo fue, Francesco, tu relación con Galo Olivares en la película de Roma? Mi relación, yo la definizco buena. Fue una película, para todo el crew, fue una película difícil porque es una película que de toda forma tenía que ver con una historia que, que Alfonso quería contar y que también tenía dentro emociones de su vida, de su experiencia, ¿no? Como persona. Entonces, el compromiso emocional que llevábamos todo era muy alto,
porque así sonaba esa película. Entonces fue una película difícil para cualquier puesto, y el compromiso que estábamos hablando era muy alto por parte de todo. Y fue una película que yo pasé asistiéndole a Galo todo el tiempo, todos los cuadros, menos uno creo, los operó Galo, y mi relación con él fue como lo que estaba describiendo Joaquín hacia el director de foto, con esa misma intención, como de estarle al lado, de estar atento a sus necesidades, hacerle encontrar la cámara como él la quería, hacerlo sentir cómodo de mi parte, también cuando el aire en torno no estaba muy cómoda, ¿no? Entonces, yo con él me enfoqué, sabía que pues la presión que yo tenía era la misma que él tenía, y entonces como yo de mi parte traté de transmitirle solidaridad, así definiría mi relación con él. Clemens? Yes, next question is from Ruben. One second. Hola, muy buenas tardes a los tres, Joaquín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Soy Rubén Montes de Lima, Perú. Bueno, radico hace 2 años en México, así que me moví mi base para allá. Y bueno, mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es el límite que ustedes le pondrían como equipos propios? Por ejemplo, yo tengo mi follow, mi monitor, ¿no? Un 703 que me ayuda. Entonces, a veces hay un tema ahí porque los servicios de VideoAssist ofrecen mucho más monitores. Y a veces, por ejemplo, yo carezco de un Teradek, y esa es la discusión, ¿no? ¿Ustedes los tienen, los han adquirido o hacen un deal con producción para que se los pague por adicional? ¿Cómo ustedes manejan ese tema? Bueno, pues aquí en México se maneja quizá, pues de una manera, no sé realmente cómo se maneja en Perú, pero aquí los requerimientos, el equipo que tú necesitas para llegar a cabo algún proyecto y todo, pues digo, si tú no lo tienes, se lo pides a producción te tiene que apoyar, ¿no? El cine digital ha cambiado muchísimo, entonces, pues es muy importante la tecnología, ¿no? Entonces, si tú no tienes un Teradek, pues puedes pedirlo. Lo que sí siento yo es de que, pues conforme pase un poquito el tiempo, la tecnología tiene que ir mejorando. A veces, pues no sé, estás en un close-up así cerradísimo y pierdes señal, te vuelves ciego. Yo me desespero en lo personal, ¿no? Pero lo que tú llegues a necesitar, creo que producción te tiene que apoyar para llevar a cabo tu trabajo, ¿no? Ese es parte de, creo yo, del apoyo que tienes que recibir, ¿no? Sí, te lo digo porque mira, acá en Perú, antes de que yo emigré, normalmente nadie tenía ni siquiera el inalámbrico. Todos estaban pegados a la cámara a menos de 1 metro del operador y todo el momento ahí, ¿no? Jalando el foco con todas las movidas. Si hiciera cámara con mucha dinámica, olvídate. Y ahora hubo una escuela de cine hace como 10 años y comenzaron a salir nuevos talentos de foquistas, pero yo diría monitoristas, que son muy buenos en su talento, en su profesión, pero no saben desarmarte una cámara, o como en mi caso, ¿no? Que yo empecé en el 2006 y también fui loader, hice todo el proceso como tú me contaste, y carecen de ese ritmo, ¿no? Como yo diría, como si fuera una milicia o algo militar, ¿no? Porque vas quemando etapas. Yo me demoré como 2 años de ser VideoAssist a Secon, de ahí pasé como 6 años de Secon, y desde el 2011 vengo asistiendo cámara, y he visto toda la transición, ¿no? Del fílmico al digital, ¿no? Ese punto que fue muy extraño. Y yo digo, ahora hay muy buenos talentos, ¿eh? Personas que se sientan en su monitor, también saben manipular la cámara, desarmar, hacer todos los procesos, pero que son muy diestros. Y tú te sorprendes, dices, ¿cómo llegó con un 100 a 2 de diafragma o a 1.5, ¿no? Todo abierto. Dices, wow, son gente que también tiene un tipo de talento especial, ¿no? Porque eso de sentir el feeling del foco es como que un talento, ¿no? Sí, claro, y acuérdate que
Lo que hace a una persona que destaque es la práctica, ¿no? El estar practicando constantemente es algo muy importante, ¿no? Es algo muy importante, mantenerte activo, ¿no? Por eso te digo, jugar mucho con la cinta, esto y el otro, es algo muy importante, ¿no? Sí, Joaquín, muchísimas gracias. Ah, y una votación para despedirme. Una vez me tocó en noviembre del 2018 un comercial de Pepsi, yo era cámara C y Francesco era el asistente de cámara A. Saludos, Francesco. Yo me acuerdo que hubo un tema porque como habían mandado las cosas de FD, habían mandado las dos cámaras en una móvil y la cámara C vino en otro móvil adicional. Entonces hubo un tema que yo agarré un zoom óptimo, un 1540, y Francesco pensó que lo había agarrado de su camión de cámara y me había metido, pero Francesco, discúlpame, no fue así. El carro vino aparte y yo respeto mucho tu trayectoria y bueno, saludos. Muchas gracias y un gusto. Qué bueno que quedó aclarado ese punto. ¿Alguna pregunta más, Clemens? Okay, yes, Fernando Mota. Hola, buenas noches o buenas tardes. ¿Me escuchan? Bien, yo soy Fernando, yo soy de São Paulo, Brasil, y mi pregunta es para ustedes que viven en México, ¿cuál es la relación por estar así como frontera de los Estados Unidos? Entonces, en la cuestión del el equipos, las personas como tenemos aquí en Brasil, un gaffer ahí que vive en Brasil, que es Marcelinho, él hecho Narcos, entonces ustedes tienen una relación muy fuerte con América, entonces solo una pregunta de cómo es esta relación por tener más proximidad de frontera, así como acceso al equipamiento, cosas así más. Esta es mi pregunta, porque aquí en Brasil, como somos gigantes, muchas las cosas se quieren solo en São Paulo o en Río, algunas cosas en el sur, como Porto Alegre, entonces la información no es gigante para todos y no se queda bien. Esta es mi pregunta. Gracias. Bueno, pues yo creo que, pues, digo, nosotros como país vecino de Estados Unidos tenemos mucha influencia de ellos en nuestro trabajo de cine, ¿no? Es bastante cercano y pues muchas veces el equipo viene del extranjero, ¿no? Como, pues, por ejemplo, estaba yo antes de la situación esta de la pandemia y todo, yo estaba trabajando cerca de la frontera con Estados Unidos y teníamos equipo de Keslow, ¿no? Y de hecho lo tenemos todavía en Rosarito, ahí encerrado en un camión, aunque tendremos que pasar por él. Pero siempre la relación con Estados Unidos pues ha sido buena. El equipo pues realmente muchas veces, lo escoge tanto producción como el mismo fotógrafo, dependiendo también del presupuesto. Pero pues aquí en México tenemos bastante equipo, ¿no? Claro que de repente hay muchas producciones a la vez, entonces eso te orilla a que lo rentes al extranjero, ¿no? Pero en sí es buena la relación. Francesco, ¿quieres añadir algo? Gracias. No, creo que lo que contestó Joaquín llena perfectamente la pregunta. Gracias. Creo que parece que hay dos, si alguien más levanta la mano, un par de preguntas más, que ya nos hemos pasado de tiempo. Así que por favor no la hagáis en el chat, levantar la mano y la hacéis en vídeo. Y os presentáis, por favor. ¿Hay alguna más, Clemens? Yes, one more from Rafael again, from Chile. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Sí. No me había presentado en antes, yo soy de Chile, Rafael del Campo, foquista.
Iba un poco con todo esto de la pandemia, también me saltó la duda, ¿cómo ven ustedes el retorno a filmar? Y no en el sentido de si es seguro o no es seguro, qué sé yo, pero yo creo que en los meses venideros se van a tratar de hacer crew más pequeños por una cosa de seguridad, distanciamiento social, y por lo mismo van a haber muchas tareas que se van a tener que compartir probablemente. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo sienten esta responsabilidad que por algo existen los cargos que existen, pero ahora por una fuerza mayor tal vez va a tener que diferir un poco? Gracias. Francesco. Bueno, no sé. Tienes tu micrófono, dile que tiene el micrófono bloqueado. Decías que tú estuviste en esa junta, ¿no? De los asistentes de México y se habló mucho de eso, ¿no? Ah, bueno, sí, realmente se habló de eso, sí va a haber pues, varios cambios, definitivamente va a haber varios cambios, pero creo que lo que hay que hacer es seguir un protocolo de seguridad, ¿no? Y pues sí, el eliminar gente o va a ser un poco, digo, duro porque pues, hay cargos que definitivamente son necesarios y vamos a tener que prescindir de ellos. Pero creo que también depende mucho de la organización de cada producción, ¿no? Y también depende mucho si va a ser en foros, si va a ser en exterior. Hay muchas cosas realmente. No creo que todas las producciones vayan a ser igual, ¿no? Tiene que haber como diferentes, pues el centro, luego el círculo que sigue y luego el que sigue, ¿no? Yo me imagino, quiero pensar que yo voy a estar en el segundo círculo, ¿no? Que ahí estará, me imagino que el ingeniero de sonido, el director o algo así, ¿no? Me imagino yo, realmente no he presenciado ningún evento con esta situación, que es... Sí, de momento todos nos imaginamos nada más. Sí, todos nos ¿Cómo va a ser? cosas. Lo que sí va a ser, creo que tenemos que protegernos en cuanto a caretas, el traje, guantes, esto y el otro, y estar limpiando todo a cada rato, ¿no? Va a cambiar un poco la situación, yo creo que de repente nos tendrán que dar tiempo para limpiar todo el equipo, ok, ya, pum, entran otra vez los actores, alguna organización así. Me imagino que va a ser diferente en cada producción. Cruzando los dedos. Muchas gracias. Ojalá y esto pase pronto, porque no hay nada como trabajar libremente, ¿no? Sí. Clemens, ¿queda alguna pregunta? No raised hands. Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante. Muchas gracias a todas y todos los que habéis asistido. Dar las gracias sobre todo a Francesco Cavazza y Joaquín Cervera por habernos acompañado y darnos todas sus opiniones. Y la verdad que creo que ha sido muy interesante el diálogo y constructivo, ¿no? Y bueno, esperemos que haya más sesiones en español. Iremos alternando en inglés y en español y más adelante pues tendremos otros ayudantes de otros países y creo que estamos viviendo una época de compartir y que es interesante que todos tratamos los mismos problemas en los rodajes y que compartamos información y nos unamos y nos conectemos, ¿no? Ahí tenéis la página web focuspulleratwork.com donde hay mogollón de información acerca de nuestro trabajo y la gente ya somos, creo, 900 foquistas, si no me equivoco, conectados y creo que es muy interesante para todos los temas que queráis tratar. Muchas gracias, Joaquín, muchas gracias, Francesco. Por favor, no os retiréis, os invito al resto, por favor, si podéis ir saliendo de la sesión, que le vamos a dar. Diga. Disculpen, una cosa chiquitita a propósito de Focus Puller at Work, que encuentro que está buenísimo el foro, y pensando en esto que hay en español también, ¿existe alguna opción o se plantea poder hacer esto también en español para otros usuarios? A mí me pasa que yo lo uso bastante, pero a veces a otros colegas les digo accede acá, no sé qué, y a veces el idioma es un poco una barrera. Pues lo comentaré, lo vamos a intentar. Es verdad que es complejo porque ya es complejo mantenerlo como así con tanta información y tal en inglés, pero bueno, lo comentaré a ver qué Tal vez tenerlo en cuenta nada más. A mí me funciona. Perfecto. Muchas gracias.
Gracias. I want to say thank you to Clemens and Rose. Gracias, Carlos. Sí, Nice to meet you. Thank you very much. Thank you, Francesco. Thank you, Joaquín. Y hay algo nada más, un Thank you, comentario Francesco. que quisiera decir. Qué bueno que está sucediendo esto de estos, en Zoom, por el hecho de que nuestro trabajo muchas veces no es reconocido. O sea, te voltean a ver cuando está fuera de foco algo, pero mientras tanto no. Y esto pues nos ayuda bastante a reconocer nuestro trabajo. Sí, desde luego. Pues muchas gracias. Invitamos a todos a que salgáis, por favor, que nos quedamos aquí Joaquín, Francesco, Clemens, Rosy y yo. Y muchas gracias a todos por participar.